a esta segunda lección del módulo. Esta lección se va a sostener principalmente sobre el concepto de la escaleta. Trataré de clarificarte qué es, para qué sirve, cómo crearla y organizarla para que funcione de basamento a la estructura y organización de tu texto y su posterior redacción. La escaleta es la espina dorsal de tu historia, o al menos de su estructura. Es el esqueleto. En la fantasía épica, este esqueleto debe ser lo suficientemente robusto para soportar el peso de un vasto mundo y múltiples arcos de personaje. En sí no es más que una escala de tiempo que comenzará con el primer evento de tu historia, probablemente contenido físicamente en su primer capítulo, hasta el último, que cerrará el contenido de tu aventura épica. Sobre ella vamos a colocar y diseminar jalones, segmentos de tiempo en esa historia y a colocar en ellos los hitos más importantes que deben de ocurrir en el momento en el que deben de ocurrir. Esta escaleta presidirá tu estructura y organización, tanto en el diseño como luego en la fase de redacción. Puede ser o no física, es decir, la puedes escribir, la puedes dibujar y representar físicamente en tus apuntes de escritor, lo que te será de gran ayuda, especialmente si eres un escritor del tipo estructurado. Pero ya sea en papel o en tu cabeza, esa escaleta debe existir y recurrirás a ella con mucha frecuencia. A un nivel mucho más sintético incluso que el esquema de Campbell se encuentra el esquema tripartito, que no solo toda historia contiene, sino casi todo texto escrito, si pretende una formulación y estructura correcta, coherente en la transmisión de información. Hablamos del esquema introducción, nudo, desenlace. No hay texto que pretenda estar bien organizado que escape a este esquema, y esa será la primera segmentación básica de nuestra escaleta. Sobre la línea recta que representa el arco temporal en el que nuestra historia se inserta, debemos hacer estos 3 segmentos imprescindibles. Cada segmento corresponderá a uno de los 3 actos indispensables en una historia, cual sea: su introducción, que corresponde al acto 1, su desarrollo, que es el acto segundo, y su conclusión, que es el acto final o tercer acto. Como convencionalismo no escrito, en realidad partimos nuestra escaleta en 4 partes iguales y le damos 2 de ellas al segundo acto, ya que suele ser el desarrollo del acto segundo el que más extensión ocupa en una historia. Veamos qué debería de contener cada uno de estos 3 actos. El acto 1, la introducción. En fantasía épica, la introducción es más que una simple presentación. Establece las claves del mundo diseñado, nuestro world building. Presenta a una amplia gama de personajes, porque normalmente los vamos a necesitar, entre los cuales deberían de estar nuestros protagonistas. Y define el estado normal de ese mundo, el mundo ordinario de Campbell, antes de que un evento cataclísmico o una gran amenaza perturbe el equilibrio. El punto de inflexión que da inicio al nudo, es decir, el punto de transición, suele ser la llamada a la aventura de Campbell, con la presencia del evento catalizador y o la presentación del mentor si corresponde. A menudo el rechazo inicial del héroe, previsto normalmente en el viaje de Campbell, o en última instancia su aceptación, son buenos jalones para cerrar el acto 1. El nudo, el segundo acto. Este es el corazón de la historia, donde el conflicto se desarrolla y la escala se expande. En lugar de un solo objetivo, los héroes a menudo tienen múltiples desafíos y subtramas que se entrelazan.
Por lo tanto, este acto se suele dividir en varias fases, en concreto en dos mínimo. Una fase de ascenso, donde el protagonista avanza y descubre la verdadera naturaleza y magnitud del conflicto, y una fase de descenso o anticlímax, donde el héroe o el grupo enfrenta una derrota significativa que pone en riesgo la misión, creando la sensación de desesperanza. Este es un punto crítico para un giro de guión y también un buen momento para cerrar el segundo acto. El tercer acto, el acto de desenlace. Aquí es donde convergen todas las subtramas y los cabos sueltos se atan. No se trata solo de una batalla final, sino de las consecuencias de esa batalla. El desenlace épico no solo resuelve el conflicto principal, sino que también va a redefinir el mundo y el futuro de sus habitantes, ofreciendo una conclusión que se siente en la épica grandiosa y significativa. Si eres un escritor metódico o estructurado, dibuja una gran línea horizontal sobre un papel y segméntala en 4 partes iguales, dibujando sobre ella 4 líneas verticales cortas. En un extremo, uno de sus extremos simboliza el inicio de la historia. El extremo opuesto es el final. El segmento desde el inicio hasta el primer corte supone el acto 1 de introducción. Desde ese punto hasta el último corte vertical, debería de contener 2 tramos centrales, sería el segundo acto, el nudo. El último segmento es el que corresponde al tercer acto de desenlace. Con estas grandes divisiones tenemos el esqueleto más básico del que puede partirse. Es el momento de incluir en esta escaleta nuclear los jalones más decisivos de nuestra historia, que casi con toda seguridad responderán como mínimo a los momentos dentro de la estructura del viaje del héroe que tengamos claro que van a suceder. Puntos de inflexión, subtramas y giros de guión. Estos elementos son cruciales para mantener el interés en una narrativa larga y son sobre los que se va a articular realmente, por lo que nos interesa marcarlos en nuestra escaleta. Veamos primero una breve definición de ellos. Puntos de inflexión, los plot point, son los grandes momentos clave que cambian la dirección de la historia. Deben tener un impacto duradero en la trama. La mayor parte de ellos corresponden con las distintas etapas del viaje del héroe, al menos con todas aquellas que hayamos decidido incluir. Grandes hitos en el viaje son el evento catalizador, el encuentro con el mentor, el descubrimiento del objetivo y las apuestas, el cruce del umbral, por poner algunos ejemplos. Sobre el esquema de Campbell, cumplan o no una función definida en él, cualquier otro gran hito que consideres oportuno también debería considerarse un punto de inflexión. Subtramas, subplot, son historias secundarias que corren paralelas a la trama principal. Como ya hemos visto por encima, pueden ser romances, conflictos políticos, búsquedas de venganza o, y esta es una gran recomendación, arcos de desarrollo de personajes secundarios. Las subtramas sirven para enriquecer tu mundo. Muestran aspectos del mundo que la trama principal no explora. Desarrollar a tus personajes. Permiten que los personajes secundarios brillen
y tengan sus propios arcos. Añadir complejidad. Crean un sentido de que el mundo sigue funcionando más allá de la misión del protagonista. Toda subtrama, especialmente la derivada de personajes secundarios, tiene su propia estructura, empezando por el esquema tripartito, acto 1, acto 2 y acto 3, y en muchas ocasiones siguiendo los jalones en muchas de las etapas de su propio viaje del héroe. Por esta razón, al menos tendrán dos momentos que puede interesarte consignar visualmente en tu escaleta genérica, que son el momento de su inicio y el momento del cierre. Los giros de trama, los plot twist, en realidad son puntos de inflexión de una naturaleza especial, o dicho de otra manera, son una categoría especial de puntos de inflexión. Resultan eventos o situaciones inesperadas que provocan o revelan una sorpresa no prevista, especialmente no prevista desde el punto de vista del lector, y que alteran la comprensión de los eventos sostenida hasta ese punto. En la épica, un buen giro de guión a menudo está vinculado a la historia del mundo o a la identidad de un personaje. Una vez que tenemos claros los hitos más importantes que debería de contener nuestra historia, es hora de colocarlos en la línea temporal que supone nuestra escaleta. Puedes guiarte en el orden de la escala de Campbell y colocar cronológicamente todos los hitos en ella que hayas previsto mantener. Algunos de estos hitos irán al acto 1, como probablemente el evento catalizador, la llamada a la aventura o el rechazo del héroe si es que decides que lo haya. Muy posiblemente, esa rayita que marca la transición entre el acto 1 y el 2 deba de ser marcada como el paso del umbral, porque suele ser un evento de transición del prólogo al nudo perfecto. Pero puedes elegir el que prefieras. Continúa incluyendo todos los puntos de inflexión dentro del nudo y haz lo propio con los del acto tercero de desenlace. Colocados los puntos de inflexión, puedes colocar ahora los giros de guión que tengas pensados. El hito que separa la primera de la segunda parte de nuestro nudo, es decir, del segundo acto, es un gran momento para colocar un giro de guión, ya que ese punto debería de marcar una inflexión clara que cierre la primera parte de la ordalía, es decir, ese segmento de ascenso dentro del nudo, e inicie el camino hacia el tercer acto. En su defecto, es un buen lugar para el evento de aproximación a la cueva, o el primer gran desafío a superar. Colocados los puntos de inflexión y giros de guión, se pueden marcar los eventos que inicien y cierren tus subtramas. Es probable que algunas subtramas comiencen en bloques tempranos y se cierren mucho más adelante. También es posible que puedas o quieras hacer coincidir puntos de inflexión generales con los eventos de inicio o cierre de tramas secundarias. Completado este proceso, deberías de obtener una escaleta jalonada con todos los hitos relevantes de tu historia. Y a esa escaleta la llamaremos la escaleta preliminar. Este es el cuerpo básico, el esqueleto elemental, la estructura de cimiento de la trama de tu historia. En teoría, sobre esta escaleta preliminar ya podríamos comenzar el trabajo de redacción. No obstante, rara vez un escritor estructurado se queda en este nivel de escaleta. Suele pasar a la escaleta profunda, a la escaleta detallada. Esa fase queda reservada, en su mayor complejidad, al curso avanzado, pero voy a darte algunas consignas clarificadoras.
El proceso que seguir para pasar de una escaleta preliminar a escaletas profundas es básicamente hacer zoom sobre tu escaleta preliminar, como si ampliases una foto en el móvil. Se toman cada uno de los 3 actos y se amplían en forma de escaleta, que en el caso de que quieras dibujarlas, simplemente segmenta y crea una nueva escaleta que determine o que esté determinada por esos 2 puntos de inicio y cierre. Por ejemplo, inicio y cierre del acto 1. Ahora tendríamos tantas escaletas como actos. En concreto, podríamos empezar con 3 escaletas. Una para el acto primero, otra para el acto segundo y una última para el acto tercero. Los extremos, como ya digo, marcarían el inicio y el final de cada acto y con toda seguridad coincidan con algún punto de inflexión que ya has trazado en la escaleta preliminar. Sobre estas nuevas escaletas ampliadas repetiremos el proceso de incorporar nuevos puntos de inflexión y giros de guión que ilustren los grandes momentos de cada una de estas etapas. Cada uno de estos nuevos segmentos puede volver a ampliarse y convertirse en una nueva escaleta aún más detallada. Sobre esta segunda escaleta aún más detallada, repetiremos el proceso de colocar hitos. Y lo seguiremos repitiendo hasta llegar al nivel de detalle que nos interese. Muchos autores continúan ese proceso de zoom hasta alcanzar la segmentación de lo que más tarde van a ser sus capítulos, de forma que cuando todas las escaletas quedan rellenas, se tiene un control total sobre todos los momentos determinantes que constituyen la historia. Es sobre este conjunto de escaletas profundas cuando comienza su proceso de redacción. Si eres un escritor intuitivo, probablemente la escaleta preliminar será el nivel de profundidad aceptable en el que consignar de manera visual los grandes hitos iniciales, y será todo lo que necesites para comenzar a proyectar tu viaje, ya que pretendidamente no querrás tener más que una idea de aproximación. Parte de tu naturaleza como escritor y su placer lo vas a obtener observando e intuyendo en qué momento tu historia pide un punto de inflexión, un giro o el inicio de una subtrama. Como proyecto de módulo te propongo diseñar tu escaleta preliminar, donde se segmenten los 3 grandes actos de tu historia y que contenga todos los puntos de inflexión y al menos un giro de guión. Es opción que marques el inicio y el fin de alguna subtrama, esté o no esté relacionada con un personaje secundario. Para recibir mi feedback, manda la actividad al correo habilitado con el asunto escaleta preliminar y tu nombre, y te devolveré sin compromiso mis impresiones al respecto. No hay mucho más que contar sobre la planificación de la trama en un curso de iniciación. Como en muchas ocasiones ya he avanzado, la escaleta y el propio esquema del viaje del héroe son solo herramientas que tenemos la libertad de usar o no, modificar a nuestra conveniencia o incluso descartar si lo consideramos oportuno. Los puntos vistos en este módulo deberían de ser suficientes como para que pudieras empezar a estructurar con garantías tu trabajo. No obstante, para mayor profundidad puedes consultar la disponibilidad del curso avanzado, donde detallo con mayor grado de profundidad especialmente los pasos hacia las escaletas profundas. Con todo, me parece una base suficiente como para que puedas empezar a abordar con garantía la estructuración de tu obra. Una vez el esquema ha quedado tan delimitado como sea posible o nos interese, se puede abordar la fase a la que todos queremos llegar, la fase de redacción, que es la que va a ocupar nuestro quinto y último módulo del curso. Pasa a él cuando lo consideres oportuno.